Hola, buenas. Nosotros somos Antonio Jaramillo y Margarita Kosic. Estamos muy complacidos de estar aquí presentando el proyecto en el que trabajamos juntos del videojuego Yaoba. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hacer la presentación y a hablar un poco de este proyecto. Listo. Yaopan es un videojuego creado en México gracias a la alianza entre académicos y el estudio Gromio de Puebla. Este videojuego recrea la época que se conoce como conquista o invasión española a México, teniendo en cuenta la perspectiva de los tlaxcaltecas, un pueblo que se nombró vencedor de estos acontecimientos bélicos y políticos de hace 5 siglos. Con diseño de música original, un impecable trabajo de diseño en pixel art y una jugabilidad fluida, Yaopan salió para descarga libre en las tiendas de aplicaciones móviles en agosto de 2021. Se mantuvo en estas tiendas hasta 2024 y aún circula su punto APK en páginas especializadas. Yaopan resalta por ser el resultado de una investigación histórica llevada a cabo por expertos académicos y expresada a través de experiencias de primera persona que ofrece un videojuego. Los historiadores y arqueólogas que participamos en este proyecto no lo hicimos bajo la figura de asesores históricos, contratados de manera secundaria, sino que es nuestra la idea original, buscamos al estudio con quien trabajar, escribimos el guión y estuvimos presentes en todas las etapas del desarrollo del videojuego. Presentamos el proyecto de investigación y difusión académica del videojuego, el proceso de desarrollo y unas reflexiones finales sobre este proceso y nuestra experiencia en él. Durante 2019 en México se conmemoraron los acontecimientos bélicos y políticos que sucedieron en 1519 con la llegada a Mesoamérica de los extranjeros provenientes de España. Varios investigadores adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México comenzamos un seminario que proponía una lectura disidente de estos eventos históricos, la de los pueblos que se nombran vencedores de este proceso. A comienzos de 2019, Federico Navarrete Linares y nosotros dos, Margarita Cosic y Antonio Jaramillo, fundamos el Seminario del Lienzo de Tlaxcala en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que contó con la financiación de los programas de apoyo a proyectos para la innovación y mejoramiento de la enseñanza de la UNAM. En un principio, el seminario se planteó como un estudio de análisis y discusión sobre el lienzo de Tlaxcala, una enorme tela pintada y escrita de 2 por 5 metros, en la que los tlaxcaltecas plasmaron su propia visión de lo ocurrido en la llamada conquista. El lienzo de Tlaxcala constituye la narración más amplia y temprana sobre estos acontecimientos. Desde este seminario lanzamos una convocatoria a la que acudieron 25 estudiantes de la carrera de Antropología, Arqueología, Historia y Lingüística de la UNAM y un estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. También se incorporó el maestro Rodolfo Juárez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Las reuniones del seminario eran semanales, de 2 horas de duración y presenciales en 2019 y virtuales a partir del 2020 hasta 2021. Para lograr el objetivo, revisamos un gran número de documentos alfabéticos y pictográficos producidos por este pueblo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Vale la pena resaltar que los tlaxcaltecas se nombraron vencedores y conquistadores de México, y su perspectiva es muy diferente a aquella que narró el Estado mexicano contemporáneo y que se identifica exclusivamente y excluyentemente con la experiencia de derrota de los mexicas de Tenochtitlan. Paralelamente al seminario del lienzo de Tlaxcala surgió un proyecto hermano, Noticonquista, que estuvo liderado por Federico Navarrete, Lucía Beraldi, Esperanza González y mi compañera Margarita Kosic. Noticonquista convocó a colegas de diversas especialidades para reflexionar sobre la conmemoración de los 500 años en una página de internet donde cada semana se publicaron textos cortos con un lenguaje accesible, cuestionando la versión tradicional sobre la conquista. Mientras el seminario de lienzo de Tlaxcala buscaba la visión particular de los tlaxcaltecas, Noticonquista buscaba una visión general de todo el territorio mesoamericano. El seminario del lienzo de Tlaxcala tuvo varios resultados de difusión. Se construyó una página de internet que ponía a disposición del público imágenes de los documentos tlaxcaltecas más relevantes, incluyendo el lienzo que le dio el nombre al seminario. Las imágenes de alta resolución están acompañadas por dibujos a línea, una compilación bibliográfica de los comentarios académicos que se han hecho, y vale la pena destacar que los integrantes del seminario tuvimos acceso al manuscrito de Glasgow, y las imágenes que están presentes en la página son las mejores a la fecha que se tienen disponibles. Se coordinó un dossier en la revista Arqueología Mexicana con un alto impacto de divulgación y se publicaron artículos académicos en diferentes revistas y libros especializados.
Noticonquista y el Seminario Lienzo de Tlaxcala se unieron para la curaduría de la exposición de arte Pintar el Lienzo de Tlaxcala, un proyecto realizado junto al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Esta exposición comenzó trabajando con dos artistas contemporáneos y un restaurador en la reinterpretación de un lienzo de Tlaxcala para el siglo XXI, pero usando materiales y técnicas propias del siglo XVI. Se reprodujeron los murales desaparecidos del Cabildo, un mural en grafiti, la reinterpretación de las imágenes de los gobernantes de Tlaxcala, la reproducción en papel maché de piezas arqueológicas, una instalación sonora, un video multimedia, entre otras obras artísticas. Queríamos llegar a un público más joven y con una estrategia diferente a la del lector espectador más pasivo que oye, ve o lee un discurso determinado. Así, algunas integrantes del Seminario del Lienzo de Tlaxcala realizaron un juego de mesa, Aliados 1521, en lo que los y las jugadoras asumen varios roles en la guerra de la llamada Conquista de México. Este juego es de descarga libre directamente desde la página de Noticonquista. Hasta aquí los acompaño yo y la siguiente parte de la exposición en la que hablaremos sobre la producción del videojuego está a cargo de mi colega y compañera Margarita Costa. Hola a todos, todas. Y es un gusto estar acá, como dijo Antonio, y yo voy a contarles cómo fue que realizamos. Ya Antonio nos dio los antecedentes, yo les voy a contar cómo lo realizamos. Sabíamos que un videojuego permite al usuario tener el punto de vista de los protagonistas y hacer propias las decisiones históricas que signaron los eventos del pasado. Así que aprovechamos la plataforma de Noticonquista, que ya tenía un gran impacto en el público en general. Solicitamos apoyo económico a la Oficina de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y gracias a estas gestiones, pues los recursos se llegaron a pedir a diferentes instituciones como el Instituto de Humanidades de la misma universidad, la Cooperación Española en México y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De esta manera pudimos involucrar a las instituciones contemporáneas de los mismos territorios que protagonizaron estas historias en el siglo XVI. Una vez elegido el estudio con el que íbamos a trabajar, le presentamos a Bromio el guión que ya teníamos construido. Este estaba basado completamente en las investigaciones que habíamos adelantado en el Seminario del Lienzo de Tlaxcala y se componía de 8 niveles, pues el lienzo tiene 8 partes diferenciadas. Para nosotros era importante dos cuestiones. La primera, que uno de los personajes principales fuera femenino. En el lienzo de Tlaxcala se marca el protagonismo femenino en la dirección de la guerra. Mujeres específicas aparecen coordinando ataques bélicos, dando instrucciones a las tropas compuestas por hombres mesoamericanos y españoles. Así que se definió que desde un inicio el jugador podía elegir entre dos avatares, Tecuelhuetzin, que es una princesa y general de los ejércitos tlaxcaltecas, y Calmecahua, un importante guerrero de la ciudad de Tlaxcala. La segunda cuestión, que era que esta es muy importante resaltar que es una historia de migración. El lienzo de Tlaxcala fue concebido como un inmenso mapa en el que se marcaron los lugares a los que fueron las tropas tlaxcaltecas y donde se establecieron familias enteras, resaltando que esta es una historia que rebasa a la ciudad de Tlaxcala, incluso a lo que hoy es el territorio mexicano, y que incluye lugares tan lejanos como Centroamérica y Estados Unidos. Con total autonomía por parte de los financiadores, establecimos una dinámica de trabajo metódica. Un lunes cada 2 semanas les entregamos a Bromio nuestra investigación histórica para cada nivel. Ellos nos hacían preguntas y afinaban con nosotros cualquier aspecto específico. Durante estas 2 semanas, Bromio y sus aliados se encargaban de ilustrar, animar, poner música al nivel que estábamos trabajando. Finalmente, el sábado, después de 2 semanas, nos entregaban un APK jugable que instalábamos en nuestros celulares. Nosotros jugábamos y anotábamos nuestras correcciones, sugerencias y comentarios que mandábamos el lunes siguiente junto a la investigación completa del siguiente nivel. De esta forma, en 8 meses de trabajo constante e ininterrumpido, se logró consolidar el producto final. Hubo varios aspectos relevantes a la hora del trabajo conjunto entre arqueólogos, historiadores, artistas, diseñadores y programadores que vale la pena comentar. Uno de los primeros aspectos en los que el trabajo colaborativo mostró sus frutos fue en definir el carácter y la jugabilidad del videojuego.
Para nosotros, desde la academia, era muy importante realizar un videojuego que no se centrara únicamente en la violencia de la guerra. La historia de la conquista tiene múltiples batallas y enfrentamientos bélicos, pero también tiene encuentros diplomáticos, alianzas matrimoniales, viajes y colaboraciones. Para Bromio era importante que los jugadores aprendieran historia, pero sobre todo que se divirtieran mientras lo hacían. Juntando estas preocupaciones y visiones, acordamos tener 3 tipos de escenario y formas de jugar. El primero, un escenario clásico, de plataforma, en el que sorteaban obstáculos y enemigos. Un segundo, de sigilo, en el que la idea no era enfrentarse a los contrarios, sino esconderse de ellos e infiltrarse en los campamentos enemigos. Por último, se planteó la creación de escenarios de batalla, que recrearan los enfrentamientos más emblemáticos de la conquista. Un punto de discusión fue el nombre del videojuego. Nuestra idea original para el nombre fue usar la palabra en náhuatl, Yaotlacuiloli, literalmente en español se traduce como la pintura o escritura de la guerra, pues así era llamado el lienzo de Tlaxcala en el siglo XVI. Los integrantes de Bromio nos sugirieron que por ser un nombre muy largo en náhuatl y difícil de pronunciar para un hispanoparlante, el público en general no lo iba a recordar y esto iba a ser contraproducente para la difusión del videojuego. Le pedimos apoyo a las compañeras de Radio Tzinaca, que hablan náhuatl en la Sierra Norte de Puebla, y elegimos la palabra Yaopan, el lugar donde surge la guerra. Para la banda sonora, Bromio se alió con el estudio Controbol. Fue vital, ya que se corre el riesgo de acudir a sonidos estereotipados de flautas y tambores, que poco tienen que ver con la música que consumen y producen estos pueblos hoy en día. Por esta razón, quisimos desligarnos de manera radical de la música que se identifica como indígena y se busca, por el contrario, sonidos contemporáneos que ayudaran a sumergirnos en las sensaciones de los avatares. La apariencia de objetos y personajes fue una constante negociación. De nuevo, Bromio creó una alianza con Mecha Studio, que tiene experiencia en creación del pixel art. Nosotros aportábamos documentos históricos visuales que ayudaran a imaginar la apariencia de estos objetos y personas. Estos pasaban por el proceso de diseño y volvían a nosotros, que los revisábamos y anotábamos si algo tenía que cambiar para ajustarse a la época. Uno de nuestros grandes orgullos con respecto a los personajes es que estos reflejan la diversidad sexual, racial, cultural y etaria de los personajes históricos. La escritura de los textos y diálogos que aparecen en el videojuego fue otro reto. Para unos académicos poco entrenados en la escritura no especializada, el trabajo constante con los compañeros de Bromio, que con paciencia nos recortaban los textos y nos indicaban aquellas partes que no eran accesibles para un público no especializado. Nos permitió construir textos concisos, pero significativos. Ya para finalizar, queremos compartir con ustedes unas reflexiones. Una de las grandes motivaciones desde un inicio fue que el videojuego fuera de acceso libre y fácil de descargar para todas las personas con un celular. Ninguno de los dos habíamos realizado un proyecto similar. Al ser nosotros quienes propusimos la creación del videojuego, nuestra labor no solamente fue idearlo, escribir el guión, los diálogos, realizar la investigación histórica, tomar decisiones sobre gráficos y música, sino también gestionar los apoyos económicos. Nunca pusimos sobre la mesa nuestro sueldo, pensando que esto podía ser una desventaja para la realización del videojuego. Cuando nos dimos cuenta la cantidad de tiempo que estábamos invirtiendo en el proyecto, lo hicimos y recibimos un incentivo simbólico. Lo hacemos evidente para que sirva de aprendizaje a otros colegas. Otra de las dificultades con que nos topamos fue darnos cuenta lo poco que se ha investigado sobre la vida cotidiana de los pueblos americanos durante el siglo XVI. Pocas veces dentro de las universidades e institutos de investigación se alcanza a discernir la cantidad de información que necesita un grupo creativo para darle vida a esos contextos. Podemos decir que el videojuego fue un éxito. Fue descargado miles de veces a través de las tiendas de Apple y Android. Fue utilizado por varios colegas y demás catedráticos para explicar el proceso de conquista y cuestionarse la versión supremacista española. También tenemos conocimiento de por lo menos 3 tesis de maestría y doctorado en México y Estados Unidos, que toman a Yaopan como ejemplo de la imbricación entre videojuego y humanidades digitales. Dimos un sinfín de conferencias, entrevistas y notas de prensa sobre Yaopan en diferentes medios. Muchos de ellos aún están disponibles en YouTube. Queremos terminar anotando que uno de los mayores retos que tuvimos fue la comunicación con Bromio.
cumplir con sus solicitudes de información y adelantar las discusiones sobre lo que investigábamos. Una de nuestras mayores satisfacciones fue cuando nos expresaron cómo había cambiado su manera de ver desde Puebla los eventos sucedidos hace 500 años, porque cabe resaltar que este estudio no es de la Ciudad de México, sino en Puebla. Para nosotros, entablar este diálogo con los creadores del videojuego y sentir que nuestra investigación puede impactar en este mundo tan lejano fue muy gratificante. Yaopan fue un proyecto retador, pero muy satisfactorio, que nos ha demostrado la necesidad que tenemos como académicos de expresar nuestras investigaciones de manera multimodal, más allá de los textos escritos y orales. El diálogo con un público interesado en el pasado que desborde los rígidos límites de la academia siempre es enriquecedor. Muchísimas gracias y pues aquí estamos para responder sus comentarios, sus preguntas o platicar. Muchas gracias por su atención.